Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Edu? ¿Cómo bien? andas? Bien, probando bien? de vuelta acá, si me pueden probar un minutito, porque ahí está. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Estás abrigado? Hace un frío que hace no, afuera. tremendo. Pero, Tremendo. ¿qué estamos? 7 grados 4, se siente mucho. Sí, pero hoy a la mañana hacía mucho más frío. Hoy a la mañana estaba en cero. Cero. Ni frío ni calor, cero. Ni frío ni calor. Y en Rosario menos 12, en el sur grandes nevadas. Sí. Bueno, fue un frío que llegó para En quedarse. la zona de Pilar, en Quilmes, qué Y sé yo. Palomar, ¿viste que siempre dicen Palomar? 3 grados bajo cero. No sé por qué. Bueno, son Palomar. siempre 3 grados menos, Sí, qué sé yo. sí. Entre 3 y 4 grados menos, siempre. Bueno, está todo definido ya, ¿no? Yo creo que sí, ¿O ¿no? tenés alguna duda? A ver, lo definido es que el jueves son los anuncios. Horario no tengo. Me dicen, No sé. mañana miércoles, Kicillof. reunión clave Kicillof-Larreta, ¿no? claro. Kicillof-Larreta-Alberto. Con el presidente. Jueves, comité de expertos. Sí, un día largo, Un día ¿viste? largo. El día de las consultas hasta llegar al momento de que Anuncios. Horacio Rodríguez Larreta más Kicillof más el presidente, la hora de los anuncios. Sí, sí. Hora no sé, porque la vez pasada, acordate que fue tardísimo, ¿no? Tardísimo, sí, pero entre las 8:30 y 9 tendría más que o ser el menos, anuncio. podría ser. Ahí anunciarían, ¿Flexibilizar un poquitito más? Sí, un me poquito. dicen a mí, la vuelta de los runners en Capital Federal, Sí. la vuelta de los comercios no esenciales en la ciudad de Buenos Aires, serán los dos ¿De runners más. cercanía o de avenidas? De cercanía. Yo creo que de cercanía. Ahí Spillman. Edu, de cercanía, solamente los que estaban en los barrios, los que estaban en la fase anterior a la cuarentena dura. Exactamente. Los de las grandes avenidas, Cabildo, Rivadavia, todavía van a seguir cerrados. O sea, todavía se van a seguir fundiendo. Porque cuando vos vas por las avenidas, no queda nada. Es una cosa, está todo pelado, una cosa. Agarrá Avenida del Libertador, porque uno puede a veces pensar que esto es un fenómeno que se da en barrios más periféricos. No. Agarrá la Avenida del Libertador Es tremendo. desde Sarmiento desde para, Sarmiento, para Retiro, tremendo. pero que marcas, digamos, con espalda. Grosas, sí, no grosas. una, digamos, y esto con respeto, no un comercio Después cuando te de metes en barrio. Cabildo también lo mismo, en Corrientes lo mismo, en Santa Fe lo mismo. Sí. No es impresionante. Y yo creo que FECOBA pronto va a actualizar ese relevamiento Sí. que había empezado con 18.000, que ya lo mirábamos, Ya daba. debe estar en 30.000. ¿Peluqueros amigos tenés? Sí, tengo mi peluquero de toda la vida, Sí. Federico, pero ¿qué Federico, pasa? ¿Qué no. necesitas? ¿Necesitas Federico. un corte? Y bueno, un poquitito necesito. Pero Estoy bien. ¿por qué me preguntás si tengo...? Porque los peluqueros no abren, Ah, no, sí, ya lo sé. no de arranque. No, Santilli hoy dijo que agosto, quizás un poquitito antes. A mí me dijeron algo parecido, me dijeron que el protocolo que presentaron los peluqueros fue muy bueno, Sí. pero que en principio no tienen, digamos, tiene miedo, el gobierno no quiere habilitar peluqueros Ahora, ¿vos crees que una peluquería va de a uno. va a infectar más que un supermercado? No, claramente. Vos, en serio, Claramente en serio, que no. usando el sentido común. Claramente Nada que más, usemos solamente el sentido. ¿Vos crees que va a contagiar más que un supermercado? Los supermercados, digamos, Que un almacén, de por sí no tienen turno. que ¿verdad? una panadería. No. No, la verdad no. No, ahí lo entiendo. no está claro. ¿Qué sé yo? Con protocolo, qué sé yo, con barbijo, con máscara. Y con, 5 turnos por día. Si hay 2 o 3 que hagan boxes divididos con Ponele que paneles. ponele que no les permitan de a 3. O que vayan de a uno solo, que yo con mínimamente. turno. Pero de hecho, bueno, Eduardo, los peluqueros están laburando. sí. Algunos peluqueros están Sí. laburando, van a domicilio, Ajá. están haciendo, digamos, lo que pueden, porque Sí. obviamente, si no, directamente desaparecen. Sí. El fútbol, vos que sos futbolero, te gusta el fútbol, no nos vamos a Hay un pelear. protocolo de la AFA, dice agosto empiezan los entrenamientos de a Sí. 6 y en septiembre empieza el campeonato. Yo, la verdad, Modelo no sé si es alemán, así. me dijeron a mí, la Sí, sí. Bundesliga. Mira la Bundesliga, le llevó el Chiquitapia al Ginés González García un protocolo. Sí, creo que son 5 o 6 páginas, lo tenía el otro día Sí. y lo mostró. Entrenamiento de no más de 5 jugadores. Sí, no más de 6, sí. Sí, no más de 5 o 6. Y con eso, aparentemente, podrían empezar a entrenarse en 15 o 20 días. De hecho, Sí. no voy a contar qué equipo, para no meterme en un lío, pero hay un equipo de los grandes que ya emitió un comunicado interno a sus jugadores, ya citó a su plantel, tiene algunos jugadores fuera de la Argentina, para empezar a volver, Tienen que testearlos. hay que A testearlos. todos, creo que por semana, una vez por semana, dice el protocolo. Me pareció impactante la nota que hiciste con Claudio Velocopín. Fue fuerte, sí. Tremendas las cosas que Sí. contó, que dijo.
Habló de 4 clínicas privadas del grupo digamos, que él maneja con el 82% de las terapias intensivas ocupadas. Bueno, lo que pasa es que la gente se enferma de otras cosas, ¿viste? No es solamente el COVID, porque si no, creemos que la única enfermedad que existe en el planeta es el COVID, y la verdad, la gente se está enfermando de otras cosas, ¿no? Yo te voy a liberar, Edu. Creo que Spielman prepara una información de último momento. Producción me avisa si la tiene. Edu, gracias. Chao, gracias por quedarse. 22:05 exactamente. Vamos a empezar 4 días con una información de último momento. Me avisan si Ezequiel la tiene. ¿Sí? Si la podemos presentar. Me avisan si la podemos presentar. Tiene que ver, ¿sí?, con lo... Bueno, a ver, presentémoslo, dale. Y allí lo vemos al expresidente Mauricio Macri, Facundo, porque esta información tiene que ver con la salud del expresidente. Bueno, atención con lo que va a contar Ezequiel, 22:05, en el comienzo de 4 días. La información es urgente, acaba de conocerse el resultado del segundo estudio que se hizo Mauricio Macri tras regresar de Paraguay. Fue su segundo hisopado. ¿Qué información tenés, Ezequiel? Al expresidente le volvió a dar negativo. Se había realizado un hisopado el sábado antes de viajar a Paraguay y le realizaron un segundo hisopado. Allí autoridades municipales de uno de los sanatorios municipales de San Isidro y le volvió a dar negativo de coronavirus. El expresidente tiene que hacer cuarentena por haber viajado a Paraguay. Y hoy mismo, en la casa que alquila en Acasuso, lo fue a visitar Simón Salzberg, que era el titular de la unidad médica presidencial. Claro, Simón, el doctor Salzberg era quien manejaba la unidad médica presidencial. Hoy le hizo un chequeo a Macri. Exactamente, fue a Acasuso, fue a hacerle un chequeo general, también le realizaron el hisopado y le dio negativo al expresidente, que a pesar de tener negativo va a tener que igualmente hacer las 2 semanas de cuarentena. 2 resultados negativos de coronavirus para Mauricio Macri, uno previo a su viaje a Paraguay, otro hoy hace un rato. Bien, y con esto cierra por lo menos el capítulo respecto a la propia salud del expresidente. Lo que sí tiene que sostener los 14 días de cuarentena. ¿Sabes, Ezequiel, si los hace aislados de su familia o los hace junto a su familia? No, en principio va a ser con su familia, porque al no tener síntomas y haber dado negativo los 2 hisopados, no necesita estar aislado del resto de su familia. Sí, lo que ocurrió es que devolvió de Paraguay, tengo entendido que se quedó en su casa de Acasuso sin su mujer. Claro. Saludamos a Federico Pinedo, que está con nosotros. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, por esa reaparición pública que tuvo Mauricio Macri, unas 2 apariciones públicas en los últimos 10 días. Vamos a hablar también del rol de la oposición, de esta mesa de diálogo que le están pidiendo la oposición y algunos intelectuales al propio gobierno. Ya nos está escuchando. Federico, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien. Bueno, son buenas las noticias respecto a Macri. ¿Usted dialoga habitualmente con el presidente Macri? ¿Con el expresidente Macri? Dialogo habitualmente, sí. Ahora de Paraguay no sé nada, porque la verdad que no hablé desde que se fue y vino. Bien, pero digamos, esta suerte de reaparición pública que hizo primero con la entrevista para un sitio chileno y después justamente en este viaje que hizo a Paraguay. ¿Qué le parece? ¿Es importante que reaparezca Macri en escena? Con la entrevista sí hablé con él, antes y después, y eso era una cosa normal que el expresidente iba a hacer, que era tener reuniones y charlas en el exterior, ¿no? Eso se suspendió por la pandemia, pero bueno, el primer caso que tuvo fue de Chile, claro. donde más que nada se refirió a la situación latinoamericana, más que a la Argentina, aunque por supuesto mencionó algunos temas de la Argentina. Claro. Y la segunda visita, si bien no sabe el contenido de por qué fue a Paraguay, digamos, generó mucho revuelo, ¿no? Porque mucha gente se preguntaba qué iba, pues ya me aclaró usted que no sabe bien el motivo, pero evidentemente se trataron temas regionales también, porque visitó al presidente en ejercicio, Abdo. Bueno, tenemos una muy buena relación con el presidente Abdo desde siempre, ¿no? Y los expresidentes se juntaron también. La información que tengo es la oficial, que hablaron de las perspectivas
perspectivas de la región, y es importante para la región y para nuestros países en particular que siga progresando el Mercosur como un espacio de integración con otros sectores de la misma América del Sur, ¿no? Con todo lo que se llama la Alianza del Pacífico, Latinoamérica en realidad, pues está México también. Claro. Todo eso que se inició en el gobierno de Macri y el acuerdo con la Unión Europea, que nos va a generar un montón de compradores para productos que produzcan los argentinos, lo cual es muy vital para el momento que viene después de la pandemia, son cosas importantes y que el presidente siempre siguió con mucho detalle, junto con estos otros mandatarios que compartieron con él este periodo. Claro. A ver, en las últimas horas, Federico, se habló mucho del rol de la oposición, del intento del gobierno, del oficialismo por bajar un poco de tensiones. Vimos ayer la reunión, digamos que si bien fue en un ámbito parlamentario, estaba la oposición, hay quienes dijeron que quedó un sabor agridulce, en fin. ¿Qué cree que está pasando? ¿Cree que es momento de bajar tensión? ¿Cuál cree que usted debiera ser el rol de la oposición en este momento? Yo tengo una actitud que es absolutamente constructiva y centrista de concepción, ¿no? Personal, pero creo que en este momento hace más falta eso que nunca, porque la crisis que está viviendo la Argentina y la que va a vivir es muy dramática, ¿no? Es probable que perdamos cerca de 1 millón de puestos de trabajo, es probable que salgamos con la mitad de la población abajo de la línea de pobreza. Hay una preocupación extraordinaria en mucha gente por el salario, por el no salario, por el desempleo, por la plata para su familia, por la posibilidad de pagar las cuentas, por la posibilidad de manejar un pequeño comercio que por ahí no tiene la plata para pagarle a la gente. Bueno, todos esos dramas que estamos viviendo y que vamos a vivir requieren que toda la energía de la política, me parece a mí, que esté puesta en resolver esos problemas. Claro. Me parece que la política tiene, o muchos sectores de la política tienen una agenda propia que es distinta de la agenda del pueblo, que es esta angustia por la salud y por la economía familiar. Claro, claro. Así que me parece que en un punto sí hay que bajar un cambio en el sentido de buena fe y con tranquilidad, sin estar en competencia, por ese rato por lo menos, oír lo que el otro tenga para aportar, ¿no? Porque la salida de esto va a ser muy difícil. La Argentina está muy mal, tiene muy pocas herramientas, no tiene crédito, no tiene ahorro, no tiene moneda, no tiene mercado de capitales para financiar la salida. O sea, la situación es muy complicada, no se pueden aumentar los impuestos porque están muy altos. Probablemente haya que bajarlos, y entonces lo único que nos queda como herramienta es el futuro, que es generar confianza, y la confianza no la tiene que generar un sector de la sociedad, sino toda la Argentina. Y entonces me parece que ahí, la verdad que tendríamos que poner más voluntad y más pasión en resolver esos Y problemas. en ese sentido, Federico, cuando usted habla de un panorama que por supuesto en algunos puntos podemos coincidir de lo que viene, ¿cree que será un panorama similar al del 2001, peor que el del 2001? La caída es más grande que el 2000. Es más grande. Y todavía no terminó, todavía no sabemos dónde va a terminar. Lo que se requiere con mucha necesidad es darse cuenta que es un problema grande, que los problemas grandes no se arreglan con soluciones chiquititas. Viste que hay unos que dicen le vamos a dar 100 millones de pesos a una provincia para que haga alcantarillas, otro dice vamos a darle un crédito barato a no sé quién. Bueno, con los recursos del Estado no se llega a parar un tsunami. Lo que hay que hacer es usar todos los recursos de todos los argentinos trabajando con entusiasmo y con confianza para construir lo que es necesario construir, que es empleo, ¿no? Claro. Así que eso requiere otra dimensión y otro foco, ¿no? Me parece que estamos dando vueltas con cosas chiquititas cuando hace falta movilizar mucho, y eso requiere acuerdo y confianza, me parece a mí, muy, muy evidentemente, ¿no? Y hoy no hay ni acuerdo ni confianza en este gobierno. O sea, ni acuerdo con la oposición, ni hay confianza en las políticas de este gobierno. ¿Sabes lo que pasa? Que venimos de momentos de mucha confrontación. Y cuando hubo mucha confrontación es difícil construir puentes de confianza. Lo que pasa es que en algunos momentos, como decía el general, la única verdad es la realidad y se va a imponer. ¿Viste? Cuando venga el tsunami,
la huevada de la curita, de que me lastimaste, qué sé yo, ¿viste? Cuando vos estás dando vuelta en la ola, no te ocupás de eso. Así que ahí va a haber que ocuparse de los temas de verdad. Y entonces es bueno que generemos canales de diálogo. La reunión de ayer con el presidente y los legisladores fue una reunión que no fue extraordinaria en cuanto a los resultados, pero está muy bien que se hayan reunido, porque eso puede generar una dinámica y y esto, de generar confianza, ¿no? Vos solamente cooperás con las personas con las que confías. Claro. En la vida uno tiene que elegir entre la confrontación y la cooperación, siempre, ¿no? En la relación con los demás. Y vos solamente cooperás con la gente en la que confías, cooperás con tu mamá, no cooperás con un delincuente que viene con un cuchillo por el callejón, ¿viste? Entonces, ¿Y usted no confía en el gobierno? no, sí, no, además no se puede hablar del gobierno ni de ustedes. Digo, hay gente que confía en otra y sobre esa base hay que ir construyendo, por lo menos, canales de diálogo. Claro. ¿Qué quiere decir diálogo? Quiere decir razonar en conjunto con el otro. Eso quiere decir diálogo. No es hablar, es razonar en conjunto con el otro. Flaco, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, por acá no, mejor por acá, bueno, veámoslo. Ese razonamiento es el diálogo. Entonces, para poder estar ahí, tenemos que construir canales de confianza. Y para eso hay que dejar agravios atrás, porque si nos dedicamos a los agravios de atrás, bueno, nos dedicamos al pasado y no al futuro. Eso está muy claro. Y bueno, no es fácil construir confianza, y hay muchos que no quieren el diálogo, ¿viste? Que quieren la destrucción del otro porque están siguiendo su propia agenda y no la angustia del pueblo, que es la agenda a la que nos tenemos que ocupar. Federico, ¿de los dos lados? ¿O usted identifica que hay más? De los dos lados. Este es un tema humano, no es un tema partidario. Bien. No se puede decir que los kirchneristas son todos inmorales, o los del PRO son todos, qué sé yo, asesinos de no sé quién. La verdad es que hay que ser un poco más razonable, porque la situación no está para esas chiquilinadas, me parece, ¿no? Claro, pero ustedes adentro, siente usted, como parte del espacio de Cambiemos, que tienen posiciones muy dogmáticas, como las tienen del otro lado, y que son esas las que no contribuyen a generar esos puentes de confianza. No sé, yo creo que una cosa muy buena que nos pasó a los argentinos es que hemos reconstruido un sistema político. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que hay dos grandes coaliciones, que cualquiera de las dos puede ganar una elección, y que las dos van a ganar elecciones en el futuro. Entonces, eso te da cierta previsibilidad, cierto sistema. Entonces, en la medida en que haya canales de comunicación que permitan afrontar problemas que son de los dos, no de uno, entonces eso va a ir generando algo virtuoso. El sistema político está en condiciones de dar respuestas. Si la gente razonable del sistema político se pone a trabajar en dar respuestas. Ahora, si nos dedicamos a satisfacer a los extremistas de cada lado, claro, y chao, no. Ahora, pero la sensación que la sociedad tiene es que esos problemas, esas políticas de Estado que estructuralmente la Argentina necesita, son justamente las que se utilizan para engrosar la grieta, para generar, digamos, diferencias. Algunos sacan rédito de esto, políticamente lo sacan, Federico, de los dos lados. Y si vos mirás para atrás, hay muchos motivos para tener grietas, ¿no? Pero el tema es, la responsabilidad de los dirigentes políticos de Estado es ocuparse del futuro, resolver los problemas de la gente. Sí. Es decir, acá a nadie lo votaron para que destruya a otro señor en particular. Acá votaron al conjunto. A mí no, yo no soy funcionario ahora, pero votamos a gente para que afronte los problemas, resuelva los problemas, y si se tiene que poner de acuerdo con un adversario, que se ponga, porque ¿sabes lo que pasa? Siempre las guerras terminan en un acuerdo de paz. Siempre las guerras terminan en un acuerdo de paz. Entonces, es mejor hacer el acuerdo de paz antes de la guerra, te evitas las muertes, ¿viste? Así que me parece que en esta circunstancia me parece indiscutible ese tema. Claro. Después, bueno, tenemos miles de temas para pelearnos, pero
Pero bueno, ahí viste, hay momentos en que uno tiene que ocuparse de lo importante para los demás, porque para eso es la política, no es para los políticos. Pero ¿usted cree, Federico, que Macri y Cristina, o Cristina y Macri, están dispuestos a sellar la paz antes de seguir jugando a la guerra? No sé, pero yo lo conozco más a Macri. No me cabe duda que Macri estaría dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que la Argentina le vaya bien. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Y a sacar todos los temas personales del medio, ¿no? Macri no es un tipo rencoroso. Cristina, no me meto mucho, qué sé yo. Ojalá que vea lo mismo. Pero me parece que la gente que es responsable... y cuando sos responsable, no te puedes hacer distraído, ¿viste? Cuando vos estás en un lugar, tenés que asumir la responsabilidad de esa función. Entonces, esa gente que está en esa responsabilidad y la tiene que ejercer. Entonces, si tiene que reunirse con un adversario para resolver algo, lo tiene que hacer. Y del lado nuestro lo mismo. Claro. A ver, Ezequiel se suma con una pregunta a Spielman. ¿Cómo te va, Federico? Muy buenas noches. Te quiero consultar dos cosas. Primero, en la reunión de ayer entre el presidente y los líderes parlamentarios, el presidente en un momento les esbozó, les dijo, seguramente estás al tanto, tengo un plan económico post pandemia, mientras charlaba algunos de los temas que va a impulsar, como el blanqueo de capitales, la hora 12 y el impulso de las economías regionales. Primera pregunta era si vos crees que efectivamente el Gobierno Nacional tiene un plan y hacia dónde lo ves que va a encarar ese plan. Y en segundo lugar, una pregunta más personal, que me contaban en el PRO que es muy probable que si bien vos no estás hoy en la mesa ejecutiva, sí seas una de las figuras que va a tener que salir a recorrer el interior, por llamarlo de alguna manera, para intentar fortalecer el partido en el interior, que la verdad le está costando, históricamente le ha costado mucho al PRO en muchas provincias del interior del país. Bueno, a ver, empecemos por la primera, que era la reunión del presidente. El presidente dijo que tenía un plan. Yo, obviamente, no estuve. Hablé con varios legisladores que estuvieron. El presidente dijo que tenía un plan, pero no dijo cuál era el plan. Y a mí me parece que ciertos anuncios no son el plan. Vamos a darle unos, no sé, X millones de pesos a Chubut para que haga unas alcantarillas, como dije al principio. Eso no es un plan para un maremoto que viene de frente. O el tema del blanqueo. A mí me parece que sí, que hay que hacer un enorme esfuerzo, como no tenemos ningún recurso, ni crédito, ni nada, tenemos que tratar de que los fondos que tienen los argentinos en el exterior o abajo del colchón, los utilicemos en movilizar la economía argentina. Pero para eso tenés que construir previsibilidad y confianza. ¿Tiene sentido decir, blanqueen la plata al mismo tiempo que estás diciendo a los que blanquearon hace un año les vamos a cobrar un impuesto más grande del que había antes? Claro. Digo, hay cosas como que no son un plan, estos anuncios que se hicieron. Así que yo espero que tenga un plan. Yo creo que el plan que necesitan los argentinos es muy grande. Creo que tenemos que reconstruir una moneda por ley. Creo que tenemos que generar un proceso de estabilización de la economía, como han tenido Brasil con el plan real, o como ha tenido Israel con el proceso de desinflación que bajó de 100 a 20 en un año, o como han tenido la Argentina, todos los tipos de planes del mundo, porque los hacemos, después los rompemos, ¿no? Pero por lo menos alguna vez lo hicimos. Bueno, yo creo que eso hay que hacer y poner en paralelo un aparato de desarrollo y de crecimiento que es indispensable. Y bueno, eso es un plan de conjunto. Eso yo creo que es lo que hace falta. Y lo que creo que hay gente valiosa de la oposición y de los independientes, analistas y economistas y lo que fuera, que están en condiciones de hacer aportes valiosos ahí. Claro. Así que eso es lo que yo creo. Federico, lo han convocado para hablar de la reforma judicial, de qué hay que hacer con la Corte Suprema, porque es algo que circuló, que el propio gobierno lo estaba convocando usted como un referente de la oposición para hablar de este y otros temas. No me convocaron nada, pero me parece que es un tema central, ¿no? El tema de la justicia, es un drama el tema de la justicia, porque si vos no creés en los tipos que tienen que
resolver los conflictos. Si vos no sabés cuáles son las reglas que se van a aplicar, Sí. si vos crees que a vos se te aplica una regla y al vecino se le aplica otra, que si es poderoso, el tipo ya te ganó antes de empezar a ir a un juez, que nadie te va a defender tus derechos, entonces no se puede convivir en una sociedad y menos construir y crear y crecer en una sociedad en esas condiciones. Así que construir prestigio del Poder Judicial es absolutamente ¿Qué hay que hacer esencial. con la Corte, por ejemplo? Y con Comodoro Pi. Primero lo que hay que hacer es tener jueces de la ley y no jueces del poder. Alguna vez los políticos se darán cuenta que si ponen amigos en los jueces, después esos tipos que los apoyaron porque eran amigos, después van a ser amigos del Seguro. próximo y enemigos tuyos. Seguro. Entonces, eso no es la justicia. Entonces, eso no le da seguridad a ¿Y nadie. hay que ampliar la cantidad de integrantes de ministros de la Corte Suprema? Es más importante que sean buenos que sean muchos. Pero y supongamos se que, puede ampliar, supongamos que no, son no, buenos. Supongamos que son buenos. ¿Cómo? ¿Hay que ampliar? No necesariamente. Se puede ampliar. Hay muchos países que tienen, y nosotros hemos tenido cortes más grandes que esta. Esta es una corte chica, hemos tenido cortes más grandes, pero el tema de verdad es, primero, ¿cuál es el rol de la Corte? ¿Para qué tiene que servir la Corte Suprema? ¿En qué casos tiene que intervenir? ¿Cuáles son los principios que tiene que fijar la Corte para que todo el mundo los conozca y para que todos los tribunales actúen en base a esos principios de justicia? Claro. ¿Cómo tiene que hacer el gobierno para respetar lo que digan los jueces y los jueces no meterse en la política y los políticos no meterse en la justicia? Bueno, esto requiere un pacto político por lo pronto y un pacto social, ¿viste? Claro. Decir, flaco, esto... Hay cosas que los chiquitos no hay que dejarlos que jueguen con bombas, ¿viste? Porque se matan. Y entonces, bueno, en un punto tenemos que corrernos de ello. Claro. Recién Ezequiel le preguntaba... Lo del PRO. Claro. Definitivamente yo soy un militante político. Yo hablo donde ¿Va a me hacer llaman. campaña? ¿Va a hacer campaña? Siempre estoy yendo a donde me llaman a dar charlas, a hablar con nuestros militantes, a hablar con la gente común del interior. Voy mucho al interior. Ahora no voy, ahora hago Zooms. Sí. Pero así que sí, siempre voy a hacer lo mismo. Alguien me contó que antes de empezar a pensar en una campaña, ustedes harían una gran autocrítica de lo que fue el gobierno de Macri. ¿Esto es así? ¿Están dispuestos a eso? A mí me gustaría hacer autocrítica. Siempre las autocríticas, las críticas me gustan a mí. Que te critiquen otros. Que primero te enojas, pero después lo agradeces. ¿Qué falló del gobierno de Macri, Federico? Pasaron un montón de cosas buenas. Y pasaron algunas cosas malas. Una de las cosas que nosotros no hicimos es lo que estoy diciendo que hay que hacer, que es un plan de estabilización que termine con la inflación, que simultáneamente genere motores de crecimiento económico. Y en eso no nos fue bien, no lo hicimos en los tiempos que lo tendríamos que haber hecho y después no lo pudimos hacer. Y entonces, eso es una autocrítica que yo me hago. Claro. Pero bueno, yo encantado haría una autocrítica y también diría la cantidad de cosas importantes que se hicieron, ¿no? En un montón de áreas, un montón de cosas muy importantes para la Argentina que no habría que desperdiciar simplemente porque sos del otro partido. Claro. Federico, le agradecemos muchísimo el contacto de esta noche en 4 días. Gracias por esta charla. Un abrazo a ustedes. Gracias. Vamos a hablar con Spillman del semáforo de la cuarentena. Hoy fue un día con cifras complicadas. Acá empezamos a tener un semáforo que obviamente, como todo semáforo, va a verde, amarillo y rojo de cara a lo que puede llegar a pasar en las próximas horas, ¿no? Así es, Facundo. Lo primero que hay que decir Dale. es, mañana reunión, el presidente Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof se reunieron ya ayer, Axel Kicillof también con Horacio Rodríguez Larreta, para empezar a charlar cómo va a ser esta idea de empezar a flexibilizar nuevamente la cuarentena. Hay que tener un dato claro. Pero la cuarentena, digo, a ver, se flexibiliza sí o sí porque vos hoy tenés 3.645 casos, tenés algunas clínicas privadas que tienen ocupación del 80%, y Claudio Velocopit lo confirmaba aquí en A24. Digo, hay una preocupación hay una preocupación sanitaria que todavía se mantiene y en forma paralela la política empieza a pensar cómo abrir. Claro, bueno, es que
son dos canales distintos, Facu. Por un lado es cómo viene la curva de contagios. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hubo 1.032 contagios. En la Ciudad de Buenos Aires nunca superó apenas un poquito más de 1.000 contagios. No viene duplicándose, no viene creciendo. Pero vos tenés no viene creciendo. Provincia de Buenos Aires con 2.262 casos hoy. Pero focalizado en un grupo de municipios. Otra vez, por eso digo, son aperturas específicas en lugares específicos. Bien. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, de lo que vamos a hablar ahora, es una cuestión. Otra cuestión es la Provincia de Buenos Aires, donde Kicillof va viendo municipio por municipio qué habilita y cómo lo habilita. Bien. En los lugares que tienen Vamos contagios. a Ciudad de Buenos Aires, ¿qué sí vendría a hacer acá? Es decir, ¿qué se abre? ¿A qué le ponen semáforo verde? ¿A qué le dicen que sí? ¿Qué actividades vamos a supuestamente poder empezar a hacer dentro de muy poco? No todo junto, no es el lunes 18, salen todo esto, claro, sino que es algo progresivo. Se va a ir dando seguramente cada 15 días, 3 semanas vamos a tener cada vez progresivamente, verde. Si por supuesto no hay un pico, progresivamente se van a ir liberando. Actividad física limitada por horarios, parecido al sistema anterior que teníamos. Sí. Se habla del running, vos sabés que al jefe de gobierno no le gusta hablar de running porque la gran mayoría de gente anda en bicicleta y camina, no está corriendo. Pero sí actividad física en espacios públicos, en espacios permitidos, limitada por horarios. En segundo lugar, atención con esto, celebraciones online. Los cultos van a poder celebrar una misa o el culto que sea sin gente, sí de manera online van a poder reabrir los templos, las mezquitas y todo lo que tiene que ver con los cultos. Sí, pero ¿para qué abren si no pueden ir los fieles? Porque van a poder hacerlo vía online, vía streaming. Eso ya se hace, por ejemplo, hoy en Estados Unidos. Bien. Ahora no se está dando misa, no hay... No se estuvo dando en el interior del país. No abren los templos judíos tampoco. No, está cerrado. No abren. A ver, legalmente tiene que estar cerrado, ¿no? Bien. A ver, comercio de cercanía. Esto lo hablamos acá, claro, en el paso de con Eduardo, esto es clave. Estos son los mismos comercios que estaban abiertos, que no son esenciales, que estaban abiertos antes de esta nueva etapa de la cuarentena. Sí. Van a poder reabrir, muchísimos con graves inconvenientes. Me queda acá, realización de cine publicitario. ¿Qué es esto? Esto te diría es una segunda etapa, poder hacer algún tipo de actividad artística, de entretenimiento / comercial. Esto siempre es en el espacio público. Siempre en el espacio público. Sí. Bien, galerías de cercanía y de alto tránsito no conflictivo. Exactamente, y las lo mismo que habríamos, ¿no? Los locales que están dentro de las galerías están fundidos. Sí, están fundidos porque las galerías nunca abrieron, a diferencia de locales de cercanía. Las galerías le pusieron el candado, nunca más abrieron. Pensá, Facundo, que no solamente hay galerías en los grandes lugares de alto tránsito, también hay galerías dentro de los barrios, a algunas cuadras que pueden reabrir. A ver, voy apurando un poco más. Streaming de música. Mudanzas, vuelven las mudanzas los fines de semana. Paseos recreativos todos los días. En una primera etapa van a volver sábados y domingos. Luego van a volver, pero todos los días, aprovechando durante lo que son las vacaciones de invierno. Bien, y reactivación de centros comerciales barriales. En el mismo sentido en el que hablábamos del comercio de cercanía. Estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Semáforo verde, semáforo amarillo, semáforo rojo. Lo que sí se puede, vamos con el amarillo, lo que está ahí medio en duda, que las autoridades se preguntan qué hacer, que no está definido y que posiblemente no definan ya. Pero tiene que ver con qué, Ezequiel, a ver. Esto es una mirada, te diría ya más a mediano plazo, estamos hablando de agosto, septiembre. Sí. Paseos recreativos para adultos con horario, eso hoy no está permitido. En realidad podés dar una vuelta, pero no está permitido como recreación, sino que podés ir al supermercado, podés ir a un almacén. Apertura de museos y bibliotecas sin público. Esto es una vieja idea que se viene trabajando en el Ministerio de Cultura de la ciudad. Galerías de arte con turno y por supuesto, ¿no?, con distanciamiento social. Comercio de alto tránsito que vuelvan a abrirse, por ejemplo, sobre Rivadavia, sobre Cabildo, sobre Santa Fe, que se abran de nuevo esos comercios, los grandes y los chicos. Industrias consideradas no esenciales en general. Paseadores de perros, vos dirás, qué pavada. No, ojo, muchísima gente dependía de los paseadores de perros. Y por ejemplo, en el caso de personas mayores que tenían perros o a mascotas en general, sobre todo perros, los obligó a salir. Claro. Entonces los paseadores de perros era una cuestión contemplada. Reactivación del transporte en zonas de alto tránsito, habilitación de peatonales, rehabilitación y el regreso del acarreo, que hoy solamente está en un sistema de fines de semana. Bien, ¿no? Quédate ahí. Ya dimos el semáforo verde, dimos el semáforo amarillo. ¿Qué va a pasar con el semáforo rojo? En un ratito Spillman completa el semáforo de la cuarentena en Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasará con las clases? También uno se pregunta. Está Liliana Caruso en vivo con el ministro Trota. Lili, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo, ¿cómo estás? Y claro, todo el mundo espera saber cómo va a ser este inicio de clases progresivo, en qué lugares. Sí, es verdad que empieza en agosto, pero el anuncio
ya está hecho desde el Ministerio, 2.300 millones para los gobernadores, por lo menos para 9 provincias, para poder comenzar con el protocolo. Esto es así, ¿no, Nicolás? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy realizamos una videoconferencia con 9 gobernadores y sus ministras y ministros de Educación para proyectar un regreso progresivo en esas provincias que están en fase 5, tienen muy bajo nivel de circulación o nula circulación, pero no en toda la provincia, sino vamos a comenzar por las pequeñas localidades, algunas zonas de la ruralidad, ¿no? Un paso progresivo, tenemos que ir ganando confianza, dando pasos a partir de lo que es esta construcción, del desafío de volver a nuestras escuelas seguras en el marco de la pandemia, diciéndole a toda nuestra comunidad educativa que no nos estamos apurando, que estamos analizando distrito por distrito, que la realidad en muchas provincias es diferente a lo que estamos viviendo aquí en la región metropolitana, claro. Y es en esas provincias que ya han recuperado cierta normalidad, salidas deportivas, reuniones familiares, donde empezamos a proyectar escalonadamente el regreso a las aulas. Ministro, buenas noches. ¿Sería Catamarca, corríjame usted, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, donde de a poquito empezarían a ver de abrir un poco el tema de las clases? Efectivamente, en distintas localidades, también tenemos que remarcar que es un país muy diverso el nuestro, no es lo mismo la puna catamarqueña, ¿no?, que la ruralidad, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, donde hoy hablamos con el gobernador Perotti, en pequeñas localidades proyectar ese regreso, en localidades donde no hay circulación, pero que, a pesar de eso, por supuesto, tenemos que cumplir los protocolos que aprobamos por unanimidad hace 10 días para un regreso a una escuela segura, distanciamiento social, extremar las medidas de seguridad, higiene, desinfección, y estamos realizando un aporte desde el Gobierno Nacional de una inversión de 2.300 millones de pesos que complementa la inversión que están llevando de las provincias para preparar nuestras escuelas para que sean espacios seguros para el regreso. Bien, cuando vuelvan los chicos, ¿de qué manera vuelven? ¿Vuelven en ese proyecto de aulas burbuja, que ahora lo podemos repasar? ¿Vuelven sí o sí con el tapaboca? ¿Vuelve sin recreo? ¿Vuelve sin ingreso todos juntos? Hay una nueva escuela, digamos. Hay una escuela de transición, ¿no? Una escuela que vamos a tener que transitar, que vamos a tener que convivir hasta que haya una vacuna. Y eso implica distanciamiento social, que se traduce en que no pueden ir todos los chicos todos los días a la escuela. Lo que conversamos hoy con los gobernadores, probablemente bloques semanales, una porción de los estudiantes van una semana, el restante de los chicos se queda en el hogar, ¿no?, y sigue aprendiendo, no son días de descanso, a la semana siguiente rotan. Para poner un ejemplo, usar tapaboca durante todo el tiempo. Hay recreos, pero son recreos distintos que nos impone la pandemia. Claro. Nuestros recreos no van a ser, hasta que haya una vacuna, un espacio de reencuentro de toda la escuela. Va a tener que salir cada grado por vez. Vamos a tener que escalonarlo. ¿Por qué? Porque hay que disminuir el contacto para disminuir la posibilidad de contagio. Y estas son medidas que son complejas de llevar adelante, pero es nuestra responsabilidad desde el Ministerio y la responsabilidad de cada provincia de cuidar ante todo nuestra comunidad educativa. Claro. ¿Los chicos con tapabocas en el aula también? Los chicos con tapaboca en el aula, el protocolo es claro en eso, no se pueden prestar los útiles, hay que higienizar las manos. Es una situación compleja que también es un desafío para nuestra comunidad educativa, por eso desde el Ministerio estamos llevando adelante capacitaciones para docentes, no docentes, vamos a lanzar una campaña nacional de una vuelta segura a la escuela, para también preparar a los más pequeños, ¿no?, porque la escuela va a ser distinta a la del mes de marzo, y un punto central también, Facundo, que creemos que es fundamental, tenemos que tener una escuela preparada para recibir a los chicos después de 120, 130 días de aislamiento, que no han salido de sus casas, donde también hay un efecto psicosocial que nuestra escuela tiene que procesar. Y está el compromiso de nuestros maestros y maestras, y también el desarrollo y la responsabilidad de nuestro ministerio de darle la mayor cantidad de herramientas a las escuelas y a los docentes para que enfrenten este desafío. Claro. Ahora le quiero preguntar, ministro, por los docentes, cómo están sintiendo este regreso, si hay alguna resistencia, si están colaborando en este punto, porque obviamente también son parte del riesgo que van a correr dentro de un aula, pero la familia también es importante acá en la preparación, en la previa que se haga de ese regreso escalonado a clase, ¿no?
No, por supuesto, ¿no? Y yo, Facundo, le quiero decir a toda nuestra comunidad educativa que no nos estamos apurando, que estamos tomando cada decisión priorizando el cuidado de la salud. Por eso no es que decimos vamos a volver en toda la Argentina, vamos a volver en aquellos lugares donde están en fase 5, donde se está recuperando cierta nueva normalidad, donde vamos a extremar las medidas de cuidado y vamos a empezar por las pequeñas localidades, para ir ganando confianza a todos, en diálogo constante, Facundo, con nuestros maestros y maestras, porque los queremos cuidar ante todos a ellos también, y ser claro, por ejemplo, los maestros y maestras que están en una situación de riesgo porque tienen, por ejemplo, una enfermedad previa, son maestros que no van a poder volver a la escuela, van a tener que seguir trabajando a la distancia. Lo mismo los estudiantes que tienen alguna enfermedad o complicación de salud previa, tampoco van a ir, van a tener que seguir aprendiendo desde el hogar. Esa es la consigna básica, es lo que hemos conversado con el presidente y es lo que se ve reflejado en cada uno de los protocolos. Claro. Y a ver, el rol de los docentes. Pienso en los chicos más chiquitos, ¿no? Porque por ahí los que están, qué sé yo, en sexto, séptimo grado, ni que hablar los de la propia secundaria, hay mucha más conciencia, pero ¿podrán los maestros controlar todo eso que usted acaba de decir, que no se presten los útiles, que no se acerquen, que no comen, que no se digan un secreto, que no jueguen, aunque jueguen, pero de una manera manteniendo la distancia? Es un desafío enorme, me parece, ¿no? Es un desafío enorme, por eso tenemos que ir escalonadamente, vamos a empezar por los que están terminando el secundario y el primario, ir ganando confianza, es un aprendizaje para todos. Nunca transitamos este desafío, ningún maestro, ningún directivo de escuela, ningún ministro, es un camino donde no tenemos un mapa y lo estamos construyendo a partir del diálogo entre todos y todas. No, pero también te quiero decir, Facundo, que muchas veces los más pequeños son los que más nos sorprenden, ¿no? Porque son los primeros que aprenden, los primeros que hacen carne muchas de estas lecciones que tenemos que llevar adelante, y también ser consciente que son ellos, los más pequeños, los que tienen la capacidad de a veces reconfigurar los comportamientos de los adultos. No digo solo en el marco de la estrategia para poder tener una política preventiva en el marco del COVID-19, sino pensemos, por ejemplo, en la protección del ambiente, no en lo que son las medidas de tránsito. Son muchas veces los chicos los que reconfiguran las conductas en el seno familiar. Totalmente. Bueno, eso también lo hablamos con los especialistas, que queremos que la escuela se transforme en un efector de esos comportamientos que tenemos que multiplicar, porque vamos a convivir con el COVID en todos los órdenes de la vida, con todas las medidas de seguridad hasta que haya una vacuna, que no sabemos si va a ser en diciembre, en febrero o en junio del año próximo, pero tenemos que ir recuperando normalidad, siempre priorizando el cuidado de la salud. Bueno, en un ratito hablamos de vacunas, quédense porque el doctor Jorge Hefner nos va a contar a propósito de cuán serio es este anuncio que vino de los Estados Unidos. Ezequiel, súmate, dale. ¿Cómo le va, ministro? Ezequiel Spillman. Le quiero consultar por un tema que las veces que nos tocó, ¿cómo anda? Las veces que nos tocó entrevistarlo siempre es un tema, le diría, que surge a posteriori en las redes y también son consultas constantes. ¿Querés saber en qué situación estaba el tema de los colegios privados y la mora que tienen aquellos que no están pudiendo pagar la cuota? Que es, le diría, un tema recurrente en todos aquellos que están en el sistema privado. ¿En qué situación estaban? Por supuesto, en el diálogo con las cámaras, y se iba a ver algún tipo de condonación o de ayuda del Estado para aquellos que no pudieron pagar a tiempo los colegios privados. Bueno, estamos acompañando a las familias, estamos acompañando a los estudiantes, estamos acompañando también a las instituciones educativas. Ustedes saben que hemos desplegado el programa de asistencia para el trabajo y la producción. En estos días se está haciendo efectivo el pago de la mitad del salario para trabajadores docentes y no docentes de muchas escuelas de gestión privada, también de universidades de gestión privada, ¿no? En el mes de abril fueron 3.600 instituciones, en el mes de mayo 4.600, no tengo el número definitivo, todavía está trabajando la AFIP en ese sentido, y por supuesto estamos tomando cada una de las decisiones, vamos a hacer del diálogo, de la búsqueda del equilibrio, de ponerse en el lugar del otro, la obligación de estos tiempos, ¿no? Llegado el momento, vamos a dialogar con las cámaras y con cada institución educativa con un concepto claro, ¿no? Que es siempre la continuidad educativa y pedagógica de nuestros chicos. La educación es un derecho y en un momento tan excepcional y tan traumático en términos económicos tenemos que tener ese entendimiento, como lo tiene el Estado con las escuelas, ¿no? Porque nosotros, además que muchas escuelas tienen subsidios de gestión privada en las provincias, hemos desplegado el Estado Nacional el programa de ATP para ayudarlas. Por eso las escuelas también están ayudando a los estudiantes. Y luego veremos situación por situación, pero siempre garantizando el derecho a la educación.
Pensaba recién cuando Ezequiel preguntaba por el sector privado, ¿hay escuelas privadas que se están fundiendo, ministro? Y en ese caso, ¿qué podría hacer el Estado? Porque, digo, no es una empresa solamente una escuela privada, ¿no? No, por supuesto. Los que están en la situación más dramática son los jardines maternales, ¿no? Y es ahí donde muchos se han presentado al ATP. Estamos tratando también con las distintas jurisdicciones. Yo hablo mucho de este tema con el ministro de Educación de la ciudad. El Banco Ciudad ha lanzado algunas líneas de crédito. En la ciudad de Buenos Aires el 56% de la educación es de gestión privada, ¿no? Y el restante es de gestión estatal. Claro. Y es ahí donde tenemos que tener también una presencia, porque una escuela que no está, no es una escuela que el propio sector estatal tiene que absorber la matrícula. Claro, entonces, claro, frente a cada caso concreto, no tengan dudas que va a haber un involucramiento del Estado Nacional y del Estado de cada jurisdicción para dar una respuesta y garantizar el derecho a la educación, que es nuestra responsabilidad indelegable. Ministro, muchísimas gracias por atendernos en esta noche aquí en 4 días. Gracias. Gracias, Lili, también. Gracias a ustedes. Gracias, Bien, hasta luego. Gracias, Lili. Bueno, nos había quedado pendiente del semáforo de Spillman, de lo que se va a poder hacer, lo que todavía no está claro si se va a poder hacer, lo que seguramente no se va a poder hacer, ya lo contó Ezequiel, semáforo verde, semáforo amarillo, semáforo rojo, nos había quedado pendiente, lo que seguramente no van a habilitar son estos 4 puntos que te va a contar Ezequiel. A ver, 4 ejes, Facu, pensemos en ya mediano a largo plazo, te diría ya llegando a octubre, noviembre, siempre y cuando no haya un rebrote, no haya un pico de contagios. Primer lugar, apertura total del espacio público, lo hemos contado acá. En el mejor de los casos, si se reabre el espacio público y vayas a una plaza, no vas a poder usar ni los chicos los juegos, ni los bancos de plaza tampoco, claro, porque los bancos de plaza pueden llevar a contagios involuntarios, por supuesto. Ni te imaginás, por ejemplo, plaza con gente sentada haciendo un picnic. De ninguna manera. De ninguna manera. Distanciamiento social, eso vino para quedarse, Facu. Bien, semáforo rojo, segundo punto. A ver. Reuniones con un máximo de 20 personas. Pensá que en los lugares donde ya están en fase 5, los máximos son de 10 personas. Acá hablamos de un máximo de 20 personas. Esto no está, claro, vos tenés en el mediano plazo. Hoy provincias que tienen efectivamente el permiso para que haya 10 personas que se puedan juntar. No más de 10. Por supuesto, con tapaboca, con el distanciamiento y el protocolo. No más de 10. No te imaginás reuniones con más de 20 personas. De ninguna manera. ¿Para qué fecha, Ezequiel? Y acá estamos hablando por lo menos octubre, Facundo, después de septiembre. O sea, antes de octubre te diría, estos puntos que vamos a contar no están ni siquiera en la mente de los principales funcionarios, ni de los más optimistas. Me paro acá, que es el tema de las obras de infraestructura. Infraestructura y privadas, ¿no? Claro, eso te quería preguntar. Claro. Si diferencias las obras públicas, las mega obras, o una obra, digamos, privada, que siempre recordemos que la obra privada, uno insiste con esto, que no solo obviamente es un sector en sí mismo, sino que reactiva muchas veces otro tipo de economías, la de un barrio, reactiva un almacén, reactiva el propio servicio público, la gente va a la obra, tiene que comprar comida al mediodía, todo eso te imaginas que todavía falta. Hay un diálogo abierto con el sindicato que tiene que ver con la construcción, Facu, pero por ahora no. En principio lo que volvería en breve son el comienzo de las obras, las excavaciones en la primera etapa, y se hablaba de ir incorporándole algunas partes, en algunas partes de las obras, ir incorporándole operarios. Ahora, las obras propiamente dichas por ahora no se van a retomar. Tomando un dato algo, Facu. Tanto el servicio doméstico como el personal que trabaja en las obras, claro, en un porcentaje alto, 7 de cada 10, vienen del conurbano bonaerense, con lo cual implica transporte público. Y utilizan transporte público, claro. Que justamente lo que el gobierno nacional, provincial y porteño quieren continuar, que esté lo más frenado posible. Con lo cual, por ahora, el retorno de obras de infraestructura y obras privadas, construcción privada, te diría hasta octubre, no vamos a tener novedades. Bueno, y el último punto, lo hablábamos recién con el ministro Nicolás Trota, estamos repasando el semáforo de la cuarentena que trajo Ezequiel, digamos que sí, que no, que está medio en duda. Por ahí ahora repasamos bien que seguramente sí, pero completemos el semáforo rojo, regreso de personal, a las escuelas y obviamente retomar las clases, ¿no? Esto va unido a retomar las clases en la ciudad como en el conurbano bonaerense. Van a ser los últimos en volver a las clases, lo contaba recién el ministro, en aquellas provincias donde prácticamente hay muy pocos casos, recién estarían volviendo en agosto. Imagínate en la ciudad de Buenos Aires, Facu. Bueno, a ver, esto es Ciudad de Buenos Aires, pero ahí podemos repasar rápidamente el verde, que por ahí es la expectativa que la gente tiene. Lo hago bien rápido, enumero lo que aparentemente podría de a poquito empezar a abrirse. Recordemos, esto no es todo junto el día 18, sino que es, digamos, lo que ya están empezando en Ciudad de Buenos Aires
mientras Ezequiel prepara el plan que tiene el gobierno nacional. Actividad física limitada por horarios, cultos, celebraciones online, comercio de cercanía, realización de cine publicitario, galería de cercanía y alto tránsito no conflictivo, streaming de música, mudanzas, paseos recreativos todos los días, un punto a tener en cuenta, y la reactivación de centros comerciales barriales. Todo con protocolo, a ver, hay que decirlo. Cada Bien. área, Facundo, desde la industria del entretenimiento, que está trabajando ahora en una cámara social llamada IDEAR, pasando por los peluqueros, pasando por las empresas de mudanza, pasando por los propios centros comerciales, dependiendo el rubro, hasta los calzados y textiles, armaron su propio protocolo. Hay casi 100 protocolos que analiza el gobierno porteño en el Ministerio de Desarrollo Económico, Facu, área por área, de cómo se van a reabrir esos negocios, de qué forma, no solo por distanciamiento social, sino con medidas de higiene, cuánta gente entra, si se pueden probar o no en el caso de la ropa. Sí. Cada uno tiene su propio Claro. Protocolo. En el caso, por ejemplo, del cine publicitario, bueno, no va a ser con la cantidad de gente que viste cualquier... De hecho, yo conté recién, Ezequiel, ahí en el pase con Eduardo, que dentro de las actividades que yo las pondría como semáforo verde, está el fútbol. Digo, hay un protocolo que entregó el Chiquitapia de la AFA, no es garantía de nada el Chiquitapia, pero bueno, entregó un protocolo, es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, al ministro Ginés, ¿sí? Y supuestamente hay una idea de mantener o de tratar de copiar un poco el modelo de la Bundesliga, que es la liga alemana. Ahora, el problema, Facundo, con el fútbol, yendo específicamente al punto, es que hoy tenés que la gran mayoría de países limítrofes están comenzando a tener fútbol de nuevo. Y en Estados Unidos, en la Florida, que es uno de los principales focos de coronavirus, vuelve en 3 semanas, 2 semanas y media, la NBA. Obviamente sin público, pero vuelve el deporte, me refiero a... Sí, lo que pasa es que acá cada vez... Deporte barra entretenimiento es un tema que hoy está en la agenda. Hoy lo hablaba con un dirigente del fútbol argentino, muy importante, y digo, cada vez que vos movés y abrís un estadio sin público, lógicamente, no estamos hablando de público, movés 300, 400 personas. Tenés que mover UTEDIC, que es el gremio que mueve, tenés que mover 2 delegaciones de árbitros, delegaciones de... Digo, no es tan sencillo. Si bien obviamente lo podés hacer con protocolo, con distanciamiento, es lo que se pondría en marcha. Salimos de Cava, provincia de Buenos Aires, también buscaría su propio semáforo, ¿sí? ¿Qué va a pasar a nivel nacional? ¿Qué va a pasar con el plan que plantea el gobierno, Ezequiel, para de a poquito empezar a reactivar la economía? Bueno, fíjate, estos puntos fueron los que habló el presidente Alberto Fernández ayer con los líderes parlamentarios de la oposición. Son 5 ejes, te diría, que tienen que ver con algunos proyectos de ley y otras medidas, sobre todo del Ministerio de Desarrollo Económico, que está a cargo de Matías Culfas, junto a Cecilia Todesca, la hija del ex titular del INDEC, Jorge Todesca, que trabaja en la jefatura de gabinete y es una voz muy importante en materia económica para el presidente Alberto Fernández y para el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Te voy a detener en algunos. ¿Cómo no? Blanqueo de capital. El blanqueo de capital va a ser polémico, Ezequiel. El blanqueo de capitales va a haber un proyecto, me contaban hoy, de Jorge Sarguini, de Bloque Federal, que encabeza Graciela Camaño, para evitar que aquellos que están involucrados, por ejemplo, en el tema del juego, puedan participar. Esto para algunos empresarios en particular. Voy rápido acá, a hora 12, yo le pondría acá a la hora 12 una barra, que diría hora 12 barra hora 18. En la hora 18 por ahora la idea es que haya una hora 12 con 3 meses de gracia para aquellos que por supuesto presentan dificultades económicas. Pero sí reactivar el consumo es una de las obsesiones que tiene el presidente Alberto Fernández. Bueno, repaso los últimos 3, que ya estamos sobre la hora. Impulso económico a las economías regionales, clave en las provincias. Una reforma previsional. Esto, en septiembre, la idea del presidente es ya tener alguna fórmula establecida por el Congreso para todos los jubilados. Consejo Económico y Social, un dato tema también pendiente, a tener en hay que ver si Roberto Labaño quiere o no tomarlo, pero sí un tema pendiente que había prometido el gobierno y que había quedado en stand-by por la pandemia, ¿no? Bien, cifra final, cifra de cierre, los recuperados en la Argentina, que crece más rápido, con mayor velocidad la cifra de recuperados en la Argentina que la cifra de contagiados, 45.467 recuperados de coronavirus. Spielman, le pregunto lo que le pregunto todas las noches, ¿usted está bien? Estamos bien. Si usted está bien, yo me quedo tranquilo. Me alegro. ¿Sí? Quédese tranquilo igual. Bueno, mañana a ¿Usted las está 10. bien? ¿Cómo? Cuéntale a la gente, ¿usted está bien? Sí, perfecto. Porque lo veo bien. Impecable. Gran año usted. Mire el calendario. Gran año. Mire el calendario. Gran año. Mañana a las 10 de la noche le ponemos una sonrisa. Nos reencontramos como cada día aquí en 4 días por la pantalla de A24. Gracias por estar. Chau, chau.